Bueno, hoy vamos a resolver el ejercicio que tenemos en pantalla. El enunciado dice, la barra rígida horizontal pesa 18 kN por metro y soporta además la carga P de 60 kN. Es sostenida por las tres varillas de acero indicadas, cuyo esfuerzo de fluencia es sigma I igual a 420 megapascal. Diseñar las varillas considerando un factor de seguridad nu igual a 1,75 para la condición de resistencia. Los diámetros de las varillas disponibles en el mercado son 3 octavos de pulgada, media 5 octavos, 3 cuartos, 7 octavos y 1 pulgada. Analicemos un poquito qué es lo que se nos está pidiendo. Se nos está dando esta estructura constituida por una barra rígida y está sostenida por estas tres varillas, 1, 2 y 3, y tiene un peso de 60 kN, según se nos dice, y la barra pesa 18 kN por metro. Entonces, lo primero que vamos a ver es que se nos está pidiendo el diseño de las varillas. O sea, básicamente el diseño de las varillas es encontrar o dimensionar el diámetro para cada uno de los esfuerzos que en ella se generen. Para eso se nos da la tensión admisible, la tensión de fluencia y el coeficiente de seguridad. Y ese dimensionamiento debe ser realizado para la condición de resistencia. Ahora bien, de ese dimensionamiento nosotros vamos a encontrar unos diámetros teóricos. Nosotros vamos a tener que encontrar o adoptar diámetros que se consigan en el mercado. Y eso es lo último que se nos está diciendo. Los diámetros de las varillas disponibles en el mercado y se nos da acá el listado 3 octavos, 1 medio, 5 octavos, 3 cuartos, 7 octavos y 1 pulgada. Si se fijan en el esquema del planteo de la estructura, todas las dimensiones están en función de L. Y L dato lo vamos a adoptar, o según el problema, es 1 metro. Como siempre, lo primero con lo que tenemos que empezar son con los cálculos complementarios. Entonces vamos a empezar con eso. ¿Qué es lo que tendríamos que encontrar? Fíjense. En una primera instancia tenemos que encontrar el peso equivalente de la barra, porque se nos está dando en unidad de fuerza por unidad de longitud. Ese peso le vamos a llamar así, peso equivalente será peso de barra, le vamos a llamar. Va a ser igual al peso por metro, a P sub B, por toda la longitud de la barra. Acá tenemos 2 veces L, 3, 4 veces L, y en los extremos tenemos 0,25 y 0,25 que hará 0,5 de L. Entonces será 4,5 por L. Y acá podríamos ya obtener el resultado y expresarlo en un número mejor, 81 kN. Ahí tenemos el peso entonces equivalente de la varilla. Otro dato que estamos necesitando complementario es que, como nosotros estamos sabiendo y la estática es de aplicación en la resolución de los esfuerzos, vamos a tener que proyectar las varillas en la dirección horizontal y en la dirección vertical. Para lo cual, tanto para la varilla 2 como la 3 vamos a tener que proyectarla sobre el horizontal. Entonces necesitaremos el ángulo entre la varilla y la barra. Entonces vamos a buscar acá el ángulo, vamos a ponerle mayúscula. Entre varillas y barra. Ese ángulo, ¿a qué va a ser igual? Fíjense, este ángulo va a ser el arco tangente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, lo vamos a almacenar en un registro alfa, que será el arco tangente, a tan, recuerden, de 1,5 por L dividido 2 por L. Y esto igual. Recuerden las unidades que expresan las funciones trigonométricas, el resultado.
Está dado en radianes, por lo que esto deberemos transformarlo a grados. Y acá tenemos grados. Y podríamos buscar un poquito más de cifras significativas. Lo llevemos a 6. Bien. Lo siguiente a realizar es el análisis de cómo se dan o cómo ocurren los esfuerzos en las varillas, para lo cual vamos a realizar este diagrama de cuerpo libre que ya tengo hecho acá. Tenemos el esfuerzo F1, cuando yo secciono horizontalmente la estructura, se pone en evidencia el esfuerzo P1, P2 y P3 en cada una de las varillas. Ahí se ponen en evidencia el ángulo alfa de ambas, P2 y P3 con la horizontal. También está P, que es lo de 60 kilonewton de dato que se nos dio, y el peso de la barra, que ya lo hemos encontrado, el peso equivalente. Entonces, si nosotros, bueno, y por supuesto las longitudes, ¿no? Porque para tener completo el diagrama de cuerpo libre tenemos que hacer un esquema, sobre él poner absolutamente todas las fuerzas que actúan y las dimensiones. Si nosotros analizásemos con detalle este diagrama, estamos viendo que hay 3 incógnitas. Por lo tanto, con las ecuaciones de equilibrio vamos a resolver el problema, con las ecuaciones de equilibrio de la estática. Eso que acabo de decirles ahí lo tengo yo escrito aquí abajo para no perder tanto tiempo, pero básicamente la idea es esa. Con las 3 ecuaciones de equilibrio podemos determinar los esfuerzos P1, P2 y P3. Para lo cual entonces vamos a tener que hacer el planteo de las ecuaciones de equilibrio correspondientes. Tendremos que hacer una ecuación de suma de fuerzas en X. Lo vamos a poner de esta manera, igual a 0. Y vamos a copiar esto para no escribir tanto. Suma de fuerzas en la vertical, igual a 0. Y suma de momento lo vamos a hacer con respecto, recuerden, el momento se toma respecto del baricentro de la sección, ¿no? Bien. Bien. La resolución del sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas lo vamos a hacer matricialmente. Yo les voy a dejar un enlace al video que habíamos visto, en un video que habíamos resuelto, les había resuelto de manera muy detallada cómo es el procedimiento, así que después les dejo el enlace. Lo que sí quiero comentar acá es que vamos a necesitar armar el sistema de ecuaciones de manera o con un criterio que nos permita después poder conformar la matriz de manera sencilla. O sea, vamos a armar primero teniendo en cuenta P1, después P2 y después P3, para las 3 ecuaciones siguiendo ese orden. Entonces, si pensamos en la suma de ecuación de fuerzas en X igual a 0, P1 no tiene proyección, por lo que será 0. Empezaremos entonces con P2 y P3 porque P y P de la barra tampoco tienen proyección horizontal. Entonces, fíjense, tendremos menos P2 más P3, las proyecciones horizontales, no hay ninguna otra, igual a 0. Y acá yo acorté un poquito de camino que se los cuento. En realidad ustedes la pregunta que surgiría acá es por qué no la proyectó a la fuerza, que en realidad es lo que hice. Sería menos P2 por coseno de alfa, más P3 por coseno de alfa, pero acá igual a 0, ¿no? Acá hubiera salido coseno más coseno, o sea, en cada uno de los sumandos hubiera aparecido el coseno que se simplifica. Entonces nos queda de esa manera. Armemos la ecuación de suma de fuerzas en I. Entonces, suma de fuerzas en I sí me aparecerá P1 hacia arriba. Tanto P2 como P3 también tienen proyecciones en la dirección positiva. P2 por, y esta será, fíjense, lo opuesto al ángulo, por seno de alfa. Y de igual manera para P3, ¿no? P3 también es por el seno de alfa, porque se proyecta verticalmente. A control G para tener. Y esto va a ser igual,
Ya lo pasamos al otro miembro. Sería menos P de la barra. Bueno, lo ponemos del otro miembro. P más P de barra. Y ahí tenemos la segunda ecuación, ¿no? Y lo que les dije en un primer momento, vamos a ir armando según el criterio de seguir la secuencia. P1 acá es 0, acá tiene un valor 1, P2 y P3. Y lo mismo para la ecuación de momento. Armemos la ecuación de momento es igual a 0. ¿Quiénes producen momento? P1 no produce momento. Tanto P2 como P3 producen un momento en sentido horario, o sea, positivo. Y tanto P como P de la barra le producen un momento negativo. O sea, que lo vamos a poner en el segundo miembro. Entonces, P1 dijimos no produce, tendremos P2 por, tenemos que proyectarlo porque es la vertical, seno de alfa, y por el brazo de palanca, fíjense, tanto P2 como P3 tienen 2L, 2 por L. Y más P3 por el seno de alfa por 2 y por L. ¿Ah? Y como decíamos, vamos a pasar todo lo otro para el segundo miembro. Tendríamos el momento de P por L y más el momento de P de la barra por, acá será 2L, ¿no? Porque esta fuerza tiene un brazo de palanca 2L. Y ahí tenemos armado entonces el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que nos resuelven el problema. Entonces, la resolución matricial será. Y bueno, le expresamos acá, es P, lo vamos a poner de esta manera de nuevo, así, es A a la menos 1 por B. Entonces vamos a tener que encontrar los elementos para cada una de las matrices. La matriz A será una matriz de 3 por 3, que serán los coeficientes de las incógnitas, y la matriz B será un vector columna de los términos independientes. Entonces, armemos A. A lo vamos a almacenar a la matriz ahí, en A mayúscula, y dijimos una matriz de 3 por 3. Entonces, fíjense, acá es 0, menos 1, 1, porque P2 tiene coeficiente menos 1 y P3 1. En la segunda ecuación es 1. Acá tendríamos P2 seno de alfa, o sea, el coeficiente ahí es seno de alfa. Y lo mismo para P3. Y después tenemos, para la tercera ecuación tendríamos esto, seno de alfa por 2L. Empezamos con 0, ¿no? 0, y acá lo vamos a ordenar, vamos a poner 2, porque si no aunque acá el ángulo está entre paréntesis, pero bueno, generalmente se suelen poner todos los coeficientes antepuestos a la función trigonométrica. Acá entonces 2L seno de alfa y acá será estamos haciendo P2 y P3. 2 por L por seno de alfa. Y ahí tendríamos la matriz A. Ahora armamos el vector columna B, que también lo vamos a almacenar en ese registro, en B mayúscula. Entonces dijimos que es un vector columna. ¿Ah? Tiene una columnita, pero tiene 3 filas. 1 por 3. Y ahí aparece. 0 el primer elemento. El segundo elemento es P más P de barra. Y el tercer elemento es P por L
más, también antepongamos acá, es 2 por, para que nos quede más ordenado, por el peso de la barra. ¿Ah? Y ahí tenemos entonces las dos matrices, una matriz de 3×3 y el vector columna para obtener el resultado. Entonces P va a ser, lo vamos a almacenar en ese registro, es A a la menos 1 por B. Y acá me detengo un ratito, esto ya seguramente lo han observado, pero cuando yo voy invocando a variables definidas, el programa me las está, ¿qué pasó acá? El menos 1 acá. Vamos a hacer así. ¿Cuál es el problema? Fíjense, por primera vez me está saliendo el problema. Ahora encuentro. Se va a dilatar un poquito el video, pero lo vamos a ver. Fíjense, estos coeficientes, los coeficientes tanto de la primera como de la segunda fila de la matriz, son términos que no tienen dimensión, son adimensionales. En cambio, acá aparece la dimensión L. Entonces está generando un conflicto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A esta ecuación la vamos a dividir en L, a la última ecuación. Vamos a cancelar el L acá, en este sumando, el L acá, en este sumando, en este sumando y en este sumando. O sea, va a desaparecer la L de todos lados. 2 sería acá. 2 sería ahí. Acá sería P únicamente. Y acá sería... ¿Me siguieron? Y ahí se corrigió el problema. Algunas veces lo genera y otras veces no. La verdad que no sé a qué se puede deber, pero bueno, apareció en buen momento para que lo tengamos presente. Y ahí tenemos el resultado. Entonces, ¿entendieron lo que pasó, no? O sea, como teníamos acá de coeficientes adimensionales los elementos de la primera y segunda fila y en L los de la segunda, las de la tercera fila, había una inconsistencia en la resolución. La subsanamos buscando que todos sean adimensionales. Entonces, ahora vamos a recuperar los elementos de este vector columna. ¿Cómo hacíamos eso? P sub 1 lo vamos a guardar en EL, recuerden, esa función para recuperar. Acá sería del vector 1. El elemento 1 sería, perdón, de P el elemento 1 igual en kilonewton. Todo esto está en el video ese que les propuse. Tengo que elegir acá kilonewton. Que les voy a dejar el enlace. Al final del video. Ahí está, 30 kilonewton. Y esto lo vamos a copiar. Esto será 2. Esto será 2. Este será 2. 3. Y este será 3. Y ahí tenemos los elementos que hemos sacado, hemos extraído los elementos del vector columna para poder trabajarlo. Entonces me los voy a llevar yo para abajo porque los vamos a necesitar para seguir con la resolución del problema. Bueno, nos pedía diseñar la varilla por resistencia. El diseño por resistencia implica. ¿Qué implicaba esto? Que la tensión admisible tenía que ser menor o a lo sumo igual que el esfuerzo, la relación del esfuerzo al área. ¿No? ¿Recuerdan?
pero acá estamos teniendo algún problemita o es subsanable, ¿no? No tenemos la tensión admisible. Se nos está dando, diseño, se nos está dando, fíjense si venimos al enunciado, se nos está dando la tensión de fluencia y el coeficiente de seguridad. Entonces, con esos dos valores vamos a determinar o vamos a poder calcular de la tensión admisible. Entonces, esto ya lo vamos a calcular, sigma admisible, lo vamos a guardar en ese registro, es la tensión de fluencia dividido en el coeficiente de seguridad, ¿recuerdan? Y esto ya lo vamos a... Y bueno, lo vamos a tomar en megapascales para tener una mejor unidad para observar el valor. Tensión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora sí podemos hacer o llevar adelante el cálculo o el dimensionamiento de las barras. Con la tensión admisible podemos realizar el dimensionamiento. ¿Cómo realizamos el dimensionamiento? La expresión tensión admisible la vamos a tomar igual a ¿quién? A P dividido a. ¿Quién es A? Y acá la vamos a desarmar un poquito para ya poner en evidencia el diámetro que estamos buscando. Es pi por diámetro al cuadrado dividido 4. Con esa expresión, para cada valor de esfuerzo, para P1, que lo tenemos acá, para P2 y para P3, podemos obtener entonces el diámetro. Entonces vamos acá, cálculo. Cálculo del diámetro de las varillas. Entonces acá vamos a poner varilla 1. Y acá vamos a hacer el diámetro. Fíjense, tenemos que despejar el diámetro de acá. Ya lo vamos a despejar mentalmente. Este diámetro va a pasar multiplicando al primer miembro. Tensión admisible va a pasar a la posición donde estaba el diámetro al cuadrado. El 4 lo vamos a llevar al numerador, porque está acá en el denominador del denominador. Y le vamos a sacar la raíz cuadrada. Eso, o sea, el diámetro. Le vamos a poner el diámetro 1 teórico, le vamos a poner, porque sale del cálculo de resistencia, ¿no? Va a ser la raíz cuadrada, dijimos, de 4 por P1, dividido pi, esperen, vamos a hacer así porque me quede muy arriba, pi para que se pueda ver, por sigma admisible. Y ahí tenemos entonces el primer diámetro. Lo vamos a tomar en centímetros para poder verlo. Entonces el diámetro necesario por resistencia para la varilla 1, a ver, podríamos traer el diámetro para la varilla 1 será 1,26 centímetros. Para la varilla 2, lo único que tendremos que hacer es reemplazar acá 2, ¿no? Será el diámetro de la varilla 2 y acá el esfuerzo será el esfuerzo de la varilla 2, 2,22 centímetros. Y si hacemos lo mismo, copiamos acá y editamos acá, para la varilla 3, acá tenemos que poner el diámetro de la varilla 3 y acá varilla 3, 2,22 centímetros. Fíjense entonces, ahí hemos encontrado el diámetro asociado debido a P1 para la varilla 2, varilla 1, 2 y varilla 3.
Entonces, ¿cuál será el diámetro teórico adoptado? Y el diámetro teórico, como D2 y D3 dan lo mismo, será el máximo diámetro. Pongamos acá diámetro teórico, lo vamos a almacenar ahí, va a ser el diámetro, le pongamos el del diámetro 2. El del diámetro 2. Si quieren, podríamos ponerle un cartel acá, una leyenda, el diámetro pero esto tenemos que ver qué diámetro comercial, a qué diámetro comercial equivale. Y recuerden, acá se nos habían dado los diámetros que podíamos conseguir en el comercio. 3 octavos, 1 medio, 5 octavos, 3 cuartos, 7 octavos y 1. Vamos a llevar estos tres, los tres últimos. 3 cuartos, 7 octavos y 1 pulgada. Entonces acá vamos a poner diámetros comerciales. Y tomemos como dijimos. Dijimos que íbamos a tomar 3 cuartos, 7 octavos y 1 pulgada. 3 cuartos de pulgada. Ahí está la unidad, ¿no? El cambio de unidades. 1 pulgada son 2,54 por 10 a la menos 2 metros. Son 2,54 centímetros. ¿Ah? No lo he elegido. Ahí está. Entonces, lo tomemos en centímetros esto. Bueno. Lo tomemos en centímetros, 1,91 centímetros, las 3 cuartas de pulgada. Tenemos 7 octavos de pulgada. Tengo que elegirlo. En centímetros nuevamente. Y vamos a tomar el de 1 pulgada. 1 pulgada. Vamos a trabajar también en centímetros. Fíjense, vamos a tener que, de este diámetro teórico que tenemos acá, podríamos ponerle algún color para que, a ver cómo queda ese. Bueno, y este el mismo color. De este diámetro teórico tenemos que llevarlo a uno comercial. Y el que nos está siendo más acorde es el de 7 octavos. Podríamos buscar de ajusto, cifras decimales, podríamos llevarlo a 4 cifras decimales para ver cómo se comporta con más cifras significativas. Fíjense, termino en un 5 acá. O sea que estaría bien. Entonces, finalmente, para todas las varillas, adoptaremos el diámetro de 7 octavos de pulgada. 7 octavos de pulgada. Y ese es el resultado que estamos buscando. Vamos a poner con otro color. 7 octavos de pulgada. Bueno, acá terminaríamos la resolución del ejercicio. Recordarles, como digo, que les voy a dejar una indicación para poder enlazarse al video de la resolución de ecuaciones de sistema de ecuaciones de manera matricial. Muy bien, es todo por ahora.